I know. Oh, you are so handsome. Yes. He's so cute. All right, Bubs. Stop picking on me, Isaac. Stop picking on me. Gum gum gum. Gum 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 gum. Happy birthday, dear Bram Bram. Happy birthday to you. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños, Abrancito. Cumpleaños feliz. Dios me los bendiga y bienvenidos de regreso a mi canal. Mi nombre es Juanita Cecibel. A los que son nuevos aquí a mi canal, espero que se puedan suscribir. Y a los que todavía no le han tocado ahí a la campanita para ser notificado cada vez que yo suba un video nuevo, presiónele ahí a la campanita. En este video les voy a dar mi testimonio de mi embarazo con Abrancito, mi tercer bebecito que nació después de mis gemelitos. Antes de empezar a darles el testimonio, pues ha sido difícil para mí sentarme aquí y grabar este testimonio, pues a través del dolor es un poco difícil venir uno y no llorar y tratar de sacar las palabras. Pero todo lo hacemos para honrar y bendecir el nombre del Señor y testificar de sus maravillas. Así Él nos demanda en su palabra. Y antes de empezar les quería dar otro testimonio encima de este testimonio. Yo quería grabar este video justo el día que mi niño hubiera estado cumpliendo sus 6 añitos, que fue el 29 de noviembre. Pues ya estamos en el 12, hoy es martes 12 de diciembre. Pero la semana pasada, en uno de mis ayunos, el Señor me habló a través de su palabra y me confirmó más que yo tenía que grabar este video y darles este testimonio que es tan bello. Está en la Nueva Tradición Viviente y está en Salmo 105, versículo 2. Y su palabra se lee honrando el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: canten a Él, sí, cántenle alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Amén. Este versículo me tocó tanto, me quebrantó, porque cuando lo leí, recordé en el día que pues nuestras vidas cambió, el día que tuvimos ese accidente donde perdí a mis 3 hijos. Ese día veníamos de la iglesia y a mí me tocó cantar las alabanzas en el servicio del domingo ese día. Cuando leí ese versículo lloré porque me recordé de ese día y dije yo: sí, Señor, ese día yo te canté y aún te seguiré cantando todos los días después de ese día. Porque en todo momento
Hay que cantarle y alabarle a Dios en los momentos difíciles, en los momentos de alegría. Siempre hay que cantarle y alabarle. En este tiempo era el 2016. Mis gemelitos estaban a punto de cumplir sus 4 años. Y mi esposo y yo empezamos a planear que queríamos que nuestra familia creciera y queríamos agregar ese nuevo miembro a nuestra familia. Queríamos empezar a darle ese hermanito o hermanita a Alexander con Rosalie. Pero en ese momento, en esos tiempos, yo estaba pasando muchos problemas con mi salud. Que pues en ese tiempo yo podría decir que estaba inmadura en los caminos del Señor. Apenas tenía 2 años de que yo había llegado a los caminos de Dios. Y yo sí creo que uno va madurando en los caminos del Señor a través de tu dedicación con el Señor. Entonces yo pues estaba pasando muchas luchas y muchas pruebas con mi salud. El Señor hizo muchas sanidades y milagros en mi vida durante este tiempo también, en cuales hay algunas que se los voy a mencionar en otro video que es para otro testimonio, pero hoy en este testimonio sí les voy a dar una de las sanidades que el Señor hizo. No podía salir embarazada. No sé cuántas de ustedes tal vez estén pasando por ese proceso, que tal vez no pueden y desean, o tal vez nunca han podido ser madre y desean serlo. Espero en Dios que este video les pueda ayudar y les pueda dar la fe y levantar la esperanza y que crean de que Dios sabe lo que hace y cuándo Él lo hace. De que no se desanimen, no pierdan la fe. Dios sabe cómo nos encontramos en nuestras vidas, qué es lo que Él está pidiendo de nosotros y por qué lo está pidiendo. Nosotros a veces como seres humanos nos desesperamos. Y aquí mi historia yo les voy a contar y voy a ser transparente. Mi desespero, cómo yo me sentía, lo que yo pasé y cómo el Señor contesta. Y qué es lo que debemos de hacer para recibir esa contestación de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que sabemos lo que es mejor para nosotros. Pero acuérdate que Él es el que sabe lo mejor. Él sabe lo que es mejor para nuestra vida. Y hasta que nosotros no dejemos que Él tome el control de nuestra vida, no nos va a ir bien las cosas. Siempre van mejor que se las dejemos a Él, que Él tome el control, no nosotros. Porque Él sabe mejor. A lo mejor para mí en este tiempo que fue muy difícil para mí salir embarazada, a lo mejor era el Señor preparándome espiritualmente para levantarme en oración, para levantarme en la fe. Tal vez no era el tiempo perfecto. Tal vez el Señor estaba deteniendo algún plan que el enemigo iba a tener en ese momento, tal vez contra mi embarazo, mi bebé, que el Señor estaba esperando el momento perfecto para mandar esa semillita. Hay muchas veces que no vamos a entender por qué pasan las cosas. Nuestro trabajo es creer y esperar en Él y aceptar la voluntad de Él. Mis gemelitos nacieron en el 2013. Después de que ellos nacieron, yo quedé con problemas en mi vientre. Empezó aquel dolor con dolores mínimos, bien pequeño aquel dolor. Pero rápidamente fue creciendo aquel dolor, mi vientre se fue hinchando, había momentos que pues estaba bien y di momentos que estaba bien, bien mal, momentos que yo no me podía ni levantar de mi cama, donde mi esposo me tenía que ayudar a levantarme, a acostarme, me dolía mucho, estaba sufriendo mucho después que yo tuve mis gemelitos y era muy difícil pues hacer lo de mi vida diaria. Todo lo que iba a hacer, todo lo que tenía que hacer me dolía, me causaba mucho dolor. El vientre se me hinchó mucho, que llegué a un punto que cuando yo caminaba no podía porque el estómago lo tenía bien grande y me estorbaba, me dolía mucho. Cuando yo daba el paso me dolía mucho.
Y lo que a mí más me duele, y cuando recuerdo, pues me duele mucho, fue que no solo yo sufrí, sino que también mis gemelitos. Mis niños siempre estaban acostumbrados a que yo los cargara, los apapachara y los anduviera así mimando. Y nosotros decimos chinear. Entonces ellos me decían para que yo los cargara. Mami, mami, chineye, chineye, me decían. Y hubo momentos que yo ya no podía. Y yo llegué a decirle a mis niños, no puedo, mami no puede. Le duele mucho su pancita. Y había momentos que yo me sacrificaba y así aún con el dolor yo los cargaba, pero me dolía tanto. Pero cuando yo ya no podía, me quebraba el alma de verdad decirles que no podía porque a mami le dolía su pancita. Era tan triste porque mis gemelitos llegaron al punto donde ellos se acostumbraron a eso. Y cuando ellos iban con la viada a decirme, mami chine, y se recordaban y me decían, no mami, verdad no puede. No puede mami, te duele la pancita, me decían. Y yo les decía, sí, mi amor. Y yo pues en estos momentos, yo apenas tenía 2 años que había entrado al evangelio. Cuando yo estaba en la iglesia, durante los servicios yo no podía estar parada, no podía aplaudir, me dolía mucho, pero aún yo sí me sacrificaba. Habían días que a veces no podía asistir a la iglesia y habían días que sí me esforzaba, trataba la manera de estar positiva y ser fuerte y ir, y cuando iba no podía estar parada, no podía aplaudir, me dolía mucho. Y a veces uno lo esconde aquel dolor. Por eso es que a veces tenemos que tener mucho cuidado a no criticar, a no juzgar a aquel hermano, a aquella persona que tal vez está tratando. No sabemos lo que esté pasando porque aquella persona tal vez está sentada. No es de criticar ni juzgar, tenemos que tener mucho cuidado. Yo empecé aquello que ya no podía más, me sentía que era casi imposible para mí caminar. Y un día me recuerdo que a enseñarle a mi mamá, le enseñé mi estómago y lo tenía bien hinchado. Me recuerdo que hasta estaba azul, donde estaba inflamado por fuera, estaba así bien azul de la hinchazón. A mí me dolía hasta con tocarme. Me recuerdo que mi mamá pues se sorprendió a verme así, me dijo, hija, vete al hospital, me dijo, vaya al hospital que la chequeen. Y yo dije, sí, llegué al punto donde dije, yo sí, voy a ir. Entonces fui al hospital y me hicieron un CT scan, donde te meten como en un tubo a hacerte un escaneo. Y me dijeron de que había inflamación, pero que no podían ver qué era la causa, ¿verdad?, principal de mi dolor. Y que tenía que ir a mi doctor general para mantenerme pues en control, para que me revisaran a más profundidad. Yo empecé a ir al doctor general, que también me ordenó otro CT scan, a otro escaneo. Lo mismo, los mismos resultados de que había inflamación, pero que no podían ver qué era lo causante. Vino él y me ordenó otro CT scan, a otro escaneo, lo mismo resultado. Fueron los mismos resultados, inflamación, pero no encontraban nada. Dije, yo voy a ir a un ginecólogo, al ginecólogo que sabe atenderme, el que me atendió para el parto de mis gemelitos. Cuando yo fui a este ginecólogo, él me hizo un sonograma. Ya no fue un escaneo, sino que un sonograma. Me recuerdo que cuando estaba ahí, ve en la pantalla, cuando te están haciendo el sonograma, como cuando estás embarazada y están viendo al bebé. Pues ahí en la pantalla estaba viendo lo que estaba viendo el doctor. Y me recuerdo cuando él me enseñó que viera mis ovarios. Y me dijo que una de las cosas que había encontrado, que pues los 2 ovarios estaban completamente llenos de quiste, los 2. Me recuerdo que cuando yo lo vi, no se me olvida,
Los dos parecían como cuando ven en las caricaturas el bloque de queso que tiene un montón de hoyitos. Estaba lleno de quistes de todo tamaño, grandes, medianos, pequeños. Pero recuerdo que yo pues no sentí miedo, sentí paz y dije yo quizás pues falta de conocimiento de lo que estaba pasando. Pero le doy gracias a Dios porque Él me dio la paz y la tranquilidad y no afligirme. Recuerdo que yo le dije al doctor, así con una tranquilidad, le dije, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Le dije, hay pastillas, ¿verdad? Le dije yo, porque yo había escuchado por experiencias de otras personas, de otras mujeres que han tenido quistes y han tomado pastillas que han permitido que pues botaran ese quiste. Entonces yo dije que pues podían hacer lo mismo conmigo. Y me dijo el doctor, no, me dijo, eso se hace cuando hay 1 o 2 quistes que están grandes y que pues posiblemente puede ser expulsado con medicamento, pero aquí no, me dijo. Aquí la única solución es sacándote los ovarios. Y me dijo, pero estás joven, te los vamos a dejar. Cuando me dijo eso, me recuerdo que yo solo pensé en mi mente, sí, ahí déjemelos, no me los toque. Y entró un poco la preocupación, pero más cuando me dijo lo siguiente, por lo que él podía ver y los síntomas que yo le había explicado, que encontró que yo tenía un endometriosis. Sé que es una palabra larga y tal vez complicada de decirla, pero es básicamente forma de tumor, que se forma del mismo tejido del útero y se forma fuera del útero. Y eso estaba preveniendo de que yo pudiera salir embarazada. Entonces el doctor me dijo, en sus palabras, me dijo, no vas a poder salir embarazada, me dijo. Los 2 ovarios llenos de quiste y endometriosis, forma de tumor fuera de tu útero, me dijo, te tienes que operar. Yo tal vez no podría entenderlo porque yo lo estaba pasando en ese momento. Hay muchas veces que pues definitivamente son trabajos que Satanás hace que pues Jesús lo reprenda. Él pone esa esterilidad en la mujer para detener aquella bendición. Y sabemos que es permitido por Dios. Dios no lo hace, pero es permitido por Él. Tal vez para probar nuestra fe, madurarnos espiritualmente. Yo en mi caso, que me hizo fuerte, me maduró bastante más espiritualmente, porque empecé a ver que el hombre me decía una cosa, pero yo iba donde Dios a pedirle a Él, a esperar en Él. Yo recuerdo que antes de ir al ginecólogo, cuando me hacían todos estos escaneos y no me encontraban nada, yo me recuerdo que yo dije, Señor, empecé ya cuando ya no me hallaban nada, empecé a llorar y empecé a clamarle al Señor y le dije yo, Señor, te pido por favor que sea descubierto qué es lo que está escondido, qué es lo que está causando esto. Empecé a clamarle y a pedirle al Señor que fuera Él poniendo a lo descubierto cualquier cosa que el enemigo estaba poniendo para prevenirme que yo pueda tener a otro bebé. Aprendí a hacer eso gracias al Señor. Cuando me dijeron de que yo iba a ocupar esa operación, el ginecólogo me refirió a un cirujano. Ahí yo empecé a clamar más, porque empezó aquel temor que iba a ocupar cirugía y no es fácil aceptar, ¿verdad?, la idea de que te van a operar. Entonces yo dije, Señor, sea usted poniéndolo descubierto, sea usted haciendo la sanidad, haga usted la sanidad como usted desee, Señor. Empecé a orar, a ayunar y a decirle al Señor que Él que hiciera la sanidad en mi vida, sea por operación, como fuera, como a Él se le placiera, pero que yo fuera sana. Me programaron la operación para el 4 de enero del 2017.
me dieron mi bata para que yo me cambiara. Mi esposo estaba ahí ayudándome. Él no estuvo dentro de la cirugía, pero lo permitieron que él estuviera conmigo en los preparativos para la cirugía. Y recuerdo cuando entró una de las enfermeras y me entregó un pilo morado en mis manos y me dijeron, toma este pilo y márcate donde tú sientes el dolor. Y yo me recuerdo que yo me sentí con tanto temor, me sentí tan nerviosa y yo dije, ¿cómo que me voy a marcar? Básicamente me voy a marcar donde me van a abrir y volteé a mi esposo y le dije, Dios mío, le dije a mi esposo, pero si a mí yo siento que me duele aquí, pero el dolor corre para acá y me duele aquí y se extiende para este lado. ¿Qué tal si yo me marco aquí? No es aquí, es a este lado. ¿Qué tal si me marco y es acá? Ay, de todo, marcándome ahí en la área donde sentía que de ahí venía el dolor. La operación duró 45 minutos a 1 hora. Gracias a Dios la operación salió bien. Una de las cosas que tuvieron que hacer en la operación, donde estaba el tumor, como ya había pasado muchos años y el tumor fue creciendo y fue dañado donde el tumor estaba sentado, tuvieron que, ahí mismo donde estaba el tumor, tuvieron que cortar tejidos y reparar con malla. Tuvieron que como reconstruir esa área y limpiar bien esa área. Cuando a mí me operaron y me dijeron de que pues todo había salido bien, pero que no había garantía. Y esto fue el cirujano, ya no fue mi ginecólogo, que también me dijo las palabras, que la cirugía había salido bien, pero que no me garantizaban que yo iba a poder salir embarazada, que había mucho daño y que quizás no iba a poder salir embarazada. Yo me recuerdo que empecé como a llegar a términos conmigo misma y aceptar la voluntad de Dios y aceptar de que yo no iba a tener otro bebé. Dije yo, bueno, me recuerdo que dije yo, quizás por eso Dios me mandó gemelitos, porque Él sabía que solo a ellos dos iba a tener. Y esta es la voluntad de Él, dije. Recuerdo que yo y mi esposo dejamos de preocuparnos, como de intentar, estaba recién operada. No los preocupamos mucho de seguir. Y esto fue el 4 de enero del 2017. Dios es tan lindo. Dios es tan lindo y Él lo que Él quiere ver es que los humillemos delante de Él, que aceptemos delante de Él que no somos nadie, que no somos nada sin Él, que a Él es el que necesitamos. Aceptar la voluntad de Él y el tiempo de Él. A los 3 meses de la operación, un 2 de abril del 2017, yo me di cuenta que yo estaba embarazada. Encontré esto el otro día. Abrí la gaveta de mi escritorio y encontré este bello recuerdo. Y lo encontré justo en esos días cuando mi Abrancito hubiera estado cumpliendo sus 6 añitos. Fue en esos días, cerca del 29 de noviembre. Aquí tengo este recuerdo de la prueba de embarazo que yo me hice ese día, con la notita dentro que dice tomada domingo 4/2/17, que es abril 2 del 2017. Y escribí que recibí la llamada del doctor con los resultados positivos de examen de sangre el 5 de abril, que sí estaba embarazada. El embarazo fue muy lindo.
siempre también pasando las otras dificultades con mi salud que les mencioné hace rato, de que durante este tiempo yo estaba pasando otras cosas con mi salud, en las cuales les voy a mencionar en otro video porque son testimonios que pues no pueden quedar callados. Pero estaba pasando estas otras cosas durante mi embarazo con mi salud. Pero además de eso fue un embarazo muy bello, hermoso, porque en este embarazo, cuando yo estaba embarazada de Abrancito, mi hermana estaba embarazada de mi sobrinito, mi primer sobrino, Emanuel, y también mi hermanito. Somos tres. Yo soy la mayor, mi hermana de en medio, le llevo 5 años mayor yo que ella, y di mi hermanito, que ella con mi hermana, con mi hermano son 1 año de diferencia. Los tres estábamos esperando. Difícil. Los tres estábamos esperando, mi cuñada, mi hermana y yo. Fue unos momentos tan bellos, bellos recuerdos. Tengo fotos que nos tomamos las tres juntas embarazada. Muy felices, momentos muy, muy bellos. Hacíamos todos lo hacíamos juntas. Mi cuñada, mi hermana, yo, mi esposo, mi cuñado y mi hermano. Los íbamos a las tiendas a comprar cositas, las cunas. Todo fue muy bello, recuerdo muy bello. Los tres ellos iban creciendo juntos, Abrancito, Emanuel y Sebastián. Estaban creciendo juntos los tres. Me brinqué un poco. Les voy a decir cómo estuvo el parto. Eso fue el embarazo. Eso fue durante el embarazo. Bellos recuerdos. Cuando yo ya fui para que naciera el niño, era una cesárea programada. Era una cesárea porque el ginecólogo no quería oponerse a riesgo a que yo tuviera un parto normal porque mi primer embarazo había sido cesárea y quería que continuara siendo cesárea el siguiente también. Pero llegado el día de la cesárea, que yo ya estaba preparada para que me llevaran a la cirugía, llegó el doctor, el ginecólogo, como ya justo antes de meterme a la cirugía, llegó como a confirmar mis datos, mi información, que era yo, y que yo estaba ahí para una cesárea. Me recuerdo que él tenía toda mi información, mis datos en sus manos. Y me recuerdo cuando me dice, ok, me dijo, tú estás aquí para una cesárea, me dijo, de tu embarazo, y estás aquí, me dijo, y me mencionó tube ligation. Y le dije yo, cuando dijo eso, yo, perdóneme por la ignorancia, pero yo no sabía qué era eso. Entonces le dije yo, ¿qué? Perdón, ¿qué es eso? Y me dijo, para no tener más babies, me dijo. Cuando él me dijo eso, me quedé. Recuerdo que sentí como un poquito de coraje y yo le dije, ¿cómo que para no tener más bebés? Sí, me dijo, para la operación, me dijo, para que ya no tenga más bebés. Y yo me recuerdo, yo le dije, no. Me sentí molesta y le dije yo, no. Y me recuerdo que el doctor, él también se sintió molesto y me dijo, ¿quieres tener más bebés? Me dijo. Y le dije yo, pues no sé, le dije, pero no voy a tomar esa decisión así aquí. Ok, bueno, me dijo así él. Y le dije, por favor, quite eso de mi expediente. Le dije yo que yo no me estoy operando para eso. Sí, sí, me dijo que no iban a hacerlo. Yo no sé qué pasó en ese momento, por qué hubo esa confusión.
entre los médicos de que yo me operaría para no tener más bebés. Pero ahora viendo eso, digo yo, cómo el enemigo estaba oponiéndose para que yo pues siguiera recibiendo las bendiciones de Dios. Y digo yo de verdad que el Señor cómo demascara al enemigo, cómo saca a la luz todo lo que el enemigo quiere hacer dañar a sus hijos. Y le doy gracias al Señor por Él interceder en ese momento. Cuando ya estaba en la camilla lista para ser operada, me recuerdo cuando me dijeron, ok, vas a sentir un poquito de presión, porque cuando a uno te lo acuesta, pues todo se le sube así para arriba y te corta un poco la respiración. Es normal, bueno, y sí sentí eso para mis gemelitos, la presión, sabía qué esperarme. Pero en este momento no era normal, no era lo que yo había sentido con los gemelitos. Era aún más. Estaba yo que no podía respirar. No me estaba pasando el oxígeno para nada. Entonces yo hablé y le dije a la persona que ponen como para que te esté ahí cuidando, atento a ti. Yo me recuerdo que yo le dije, no puedo respirar. Y me dijo, sí, sí, está bien, está bien. Me dijo, es normal, no te preocupes. Y le dije yo, no, esto es fuera de lo normal, yo no puedo respirar. Y recuerdo que cuando yo le decía eso, yo sentía como un mareo, como que se me iba la visión, algo así. Y recuerdo que en esos momentos hay como otros doctores como viendo la pantalla, viéndote tu estado de tu oxígeno, tu pulso, tu corazón, todo. Me recuerdo cuando ellos pegaron así el grito hacia los doctores que estaban operando y le gritaron un código y le dijeron su oxígeno estaba dropping, que estaba bajando. Y con la misma ordenaron de que me pusieran oxígeno y empezaron a la carrera así ellos a correr a administrarme el oxígeno. Y me recuerdo cuando ella se disculpó y me puso la máscara de oxígeno. Y ahí nació mi varoncito Abrancito, que se llama Isaac Abraham. Nació pesando 10 libras con 6 onzas. Muy bello, hermoso, hermoso. Cuando escuchas el llorido de tu bebé cuando nace, esa emoción que no puedes detener, tus llantos, tu llorido de alegría, de emoción. Es un momento tan bello. Congratulations. Otro de los recuerdos tan bellos que tenemos de ese día es que mi esposo fue el primer de nuestros bebés que él pudo cortarle el ombligo. Very good. Excellent, Daddy. Tuvo esa dicha, un deseo que él siempre tuvo de poderle cortar el ombligo a sus hijos. Y desafortunadamente con los gemelitos no tuve esa oportunidad. Nacieron prematuros, fue una cirugía de emergencia y pues no pudo. Cuando ya me llevaron a mi cuarto de recuperación con Abrancito, mi esposo, los tres juntos, me recuerdo que mis gemelitos quedaron en casa con mi papá y mi hermana. Y recuerdo cuando mi hermana los trajo al hospital a conocer a su hermanito. Ellos estaban tan felices. Ellos estaban tan felices, tan emocionados. Sabía lo que estaba pasando. Ellos estaban muy felices. Aquí tengo el foto del primer momento cuando Alexander y Rosalie conocieron a su hermanito Abrancito. Desde el primer momento ellos crecieron con ese amor para su hermanito. Lo amaban mucho, lo cuidaban mucho.
Tu panzoncito. My godito. I got it in the wrong way, Mom. You grabbed him the wrong way. You want me to put the pillow? Yo te la pongo. Vaya. Uy, my godito. Tan lindo mis hijos. Llegaron a visitarnos todos, tomamos fotos, ya todos se fueron a casa, quedamos mi esposo, yo y mi Abrancito, ¿verdad? Se llegó la noche y recuerdo mi esposo y yo recuerdo que ya en la noche, cuando estábamos a solas con el niño, mi esposo y yo empezamos con una alegría que el niño había nacido saludable y que podíamos tenerlo ahí con nosotros en el cuarto, porque estábamos experimentando algo diferente que no pudimos con nuestros gemelitos, porque nomás ellos nacieron, fueron directamente a incubadora. No tuvimos la oportunidad de estar con ellos recién así nacidos. Y con Abrancito fue algo muy diferente, porque por primera vez pudimos tener al niño ahí con nosotros, al cuidado de nosotros en el hospital. Recuerdo que mi esposo y yo nos estábamos riendo, disfrutando ese momento. Le cambiamos su ropita y contentos los reíamos de que hasta lo estábamos cambiando. Y que qué dicha que lo íbamos a poder cambiar nosotros. Porque a los gemelitos llegaron a un punto que la ropita a ellos no le quedaban y usaban los primeros días ropa donada hasta que nosotros pudiéramos comprarle la ropita de prematuro. Y recordábamos eso en ese momento con Abrancito, que con él no teníamos que pasar eso. Esto era a las 9 de la noche. Y tengo las fotos cuando mi esposo y yo los tomamos fotos con el niño. En esa hora. Recuerdo que al nomás los tomamos esta foto, todo cambió. Entró una enfermera a darnos la noticia de que al niño los exámenes no le habían salido tan bien, que al niño había salido con el azúcar muy baja. Y yo le estaba dando pecho al niño y me dijeron de que yo no le iba a poder dar pecho, que le iban a tener que estar dando sus pachas, iban a tener que alimentarlo a través de pachas porque tenían de que subirle los niveles de azúcar y que con la pacha iban a conseguir eso y que con la leche materna no podrían y que se lo iban a llevar, de que se lo tenían que llevar para las incubadoras. Recuerdo que yo y mi esposo los pusimos furiosos, nos enojamos. Sentía que nos estaban robando esa alegría, esa nueva experiencia que estábamos disfrutando tanto. Y me recuerdo que mi esposo se enojó aún más y me dolió tanto cuando nos pidieron de que le quitáramos la ropa al niño, que lo tenían que llevar desnudo, sin su ropita puesta. Nos enojamos. Dijimos que el niño iban a tener frío y que cómo lo iban a llevar así, que estaba tiernito y que se podía resfriar. Y los dijeron de que no, que ahí donde él iba a estar calientito y que la temperatura iba a estar regulada. Se lo llevaron. Mi esposo se fue con la enfermera a ver dónde el niño iba a estar. Yo me quedé
en el cuarto. Y yo recuerdo que agarré mi teléfono y le hablé a mi papá. Le hablé llorando a mi papi. Y me recuerdo que le dije a mi papi, papi, se lo llevaron, papi. Y empecé a llorar. Y mi papá se puso muy triste y me recuerdo oír la voz de mi hermana que estaba ahí. Y me decía mi papá, no se preocupe, hija, todo va a estar bien. Y empezamos a orar y me acuerdo que oramos una oración tan fuerte que me recuerda que cuando terminamos de orar mi papá me lo dijo con una certeza y una firmeza y me dijo, ahí va a ver, hija, mañana le llevan al niño. Ojalá, papi, le dije, ojalá, para la honra y la gloria del Señor, que al siguiente día, antes de las 5 de la tarde, me regresaron al niño, que todo estaba bien y que me recomendaron de que pues le siguiera dando al niño sus pachas, pero que ya le podía dar pecho. Gracias al Señor que a mi Abrancito fue un niño que yo le di pecho hasta que cumplió su añito. Yo le doy gracias al Señor. Le doy gracias al Señor por verme bendecido con esos 3 angelitos tan lindos, a Alexander, a Rosalie y a Abrancito. Abrancito era un niño tan lindo, fue un niño muy cariñoso. Un niño muy cariñoso. Yo y mucha gente lo recordamos como él era tan cariñoso, como él me veía con unos ojos llenos de amor. Él pasaba todo el día besándome. Él ya caminaba y se iba a jugar y regresaba a besarme y a abrazarme y a estar conmigo. Abrancito era un niño que él podía estar conmigo. Si yo estaba enferma, me sentía mal y yo estaba en la cama acostada, él ahí podía estar conmigo, al lado mío, y no se iba. Él no se desesperaba por irse. Él ahí estaba al lado mío. Tengo tantos videos, tantos recuerdos de él acostado ahí conmigo, jugando conmigo. Abrancito y mis gemelitos se amaban tanto. Alexander, mi mayorcito, le encantaba darle de comer al niño. Rosalie le encantaba cargarlo. Ella se sentía la hermanita grande, lo cuidaba, lo cargaba. Mis gemelitos me decían, como yo estaba recuperándome de la cesárea, me decían, mami, no se preocupe, no te preocupes, mami, tú no te levantes, dime a mí, yo lo hago todo. Si tú necesitas que yo te tire el pañal a la basura, yo lo tiro, mami. Ellos les encantaba ayudarme. Yo le doy gracias al Señor por ver bendecido mi vientre de gran manera. Esos frutos tan bellos que Él me mandó. Solo Dios puede hacer esos milagros. Yo le doy gracias a Dios por verme bendecido con tantos bellos recuerdos, tanto amor que recibí de mis hijos que yo les pude dar. Es increíble lo que yo pude disfrutar a mis hijos sin saber que ya no los tendría conmigo, que el tiempo iba a ser corto. Sufro tanto sin mis hijos, me duele. Todos los días una lucha, todos los días es de pedirle fuerzas al Señor y Él las da. Verdaderamente que Él las da. Sin Dios yo no estuviera aquí. Sin Dios yo no pudiera estar testificando, no tuviera la fe. Y créanme que vienen muchos videos más de testimonios que Dios ha hecho en mi vida. Se acercan los 5 años del día que yo perdí a mis angelitos. Los perdí aquí en la tierra, pero gané angelitos en los cielos que me están esperando, que sé que saldrán al encuentro cuando yo acabe mi carrera aquí en la tierra.
mi meta es hacer ese video de mi testimonio, de mi historia, lo que ocurrió ese día cuando perdí a mis 3 hijos, a mis gemelitos, Alexander, Rosalie y a mi Abrancito. Es un testimonio que lo tengo que poner aquí en mi canal para glorificar el nombre de Dios, para ayudar. Siento que podría ayudarle a muchas personas. Lo que viví, cómo lo estoy viviendo, qué es lo que he hecho. Manténgase al tanto aquí en el canal para ese video. Además de eso, le doy tantas gracias a Dios porque tal vez muchos no sabrán y algunos sí lo saben, que después que perdí a mis 3 angelitos, el Señor me bendició con 2 angelitos más. Tengo 2 varoncitos. En este momento tengo a mi Jacob, que tiene 3 años, ya casi iba a cumplir sus 4. Que también les voy a traer testimonio de mi embarazo con Jacob, que es un gran testimonio increíble. Todos los que les voy a contar en ese testimonio de mi embarazo con Jacob, que tiene 3 añitos. Ese testimonio primero Dios lo voy a poner cuando él ya esté por cumplir sus 4 años en enero. También es otro testimonio grande y poderoso cuando nació mi 5º bebé, que es Elvis Fernando, que tiene 1 añito, acaba de cumplir su año. También es otro testimonio que se los voy a traer primero Dios. Recuerden, si están pasando cualquier lucha, cualquier prueba, sea alguna enfermedad, sea que tal vez no pueden concebir, no pueden tener un hijo, recuerden, la fe es la última que se pierde. Recuerden que solo Dios sabe qué es lo que Él está esperando y qué momento Él está esperando. El trabajo de nosotros es creer y seguir adelante, buscar más de Él, pedírselo a Él, que Él vea nuestra súplica sincera y dejarlo que Él trabaje. Y recuerden, creer más en la palabra de Dios que en la palabra del hombre. Con esto los dejo, con esto dejo mi video. Mi angelito se acaba de despertar, estaba dormidito. Con esto les dejo este video, este testimonio bello y poderoso. Suscríbanse a mi canal, síganme apoyando, formen parte de mi familia, porque ustedes son una familia linda que el Señor me ha mandado a través de mi testimonio, de mi vida, de lo que yo he vivido. Suscríbanse, denle un like a este video, que Dios me los bendiga de gran manera.